Buenas noches, bienvenidos al estudio bíblico semanal de nuestra iglesia, aquí en Iglesia Bautista Immanuel. Y bueno, vamos a dar inicio con una palabra de oración para que el Señor sea guiándonos en esta noche. Señor y Padre, te alabamos, te damos gracias por tu amor y te rogamos que en esta noche, Señor, y seas tú bendiciéndonos. Te pedimos por aquellos que están en camino, por los que están aquí, Señor, y que van a estar escuchándonos quizás en casa o en otro lugar. Te rogamos que los bendiga, Señor, y que esta palabra tuya, Señor, como siempre, sea de bendición y penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón. Oh Dios, nos ponemos en tus manos, pedimos tu bendición, tu dirección, tu asesoría, Señor, en la exposición de la palabra tuya, que es pan de vida para nuestras almas. Oramos a ti en el dulce y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, pasamos al siguiente problema que tenía la iglesia de los Corintios. Hasta ahora hemos visto algunos problemas que tenía esta congregación, y lo lindo de esta carta es que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, trata asuntos muy específicos, problemas que experimentó esta congregación, y que pues son problemas que también otras congregaciones alrededor del mundo pudieran experimentar. Y aquí está la respuesta que necesitamos, aquí está la dirección, aquí están las herramientas para nosotros manejar de la mejor manera posible los problemas que se puedan dar en una congregación. Entonces, los problemas que hasta ahora hemos visto y cómo resolverlos, uno de ellos tenía que ver con que Cristo, ¿verdad?, está dividido que Cristo no está dividido en la iglesia. También hablamos de lo que realmente abordó este tema el apóstol Pablo, el tema de en qué consiste verdaderamente el Evangelio. Y él planteó lo que no era el Evangelio. Así que esto fue muy importante en la vida de la iglesia. También se trató el problema de los grupos que había en la iglesia. No debe haber grupos, ¿verdad?, que siguen líderes dentro de la iglesia. Una de las características de la iglesia del Señor Jesucristo es que tenemos un solo líder, ¿verdad? Cristo es la cabeza de la iglesia, no es ningún hombre. No es el pastor, no son los líderes, los demás somos solamente instrumentos de Dios, como vemos aquí en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 1, 2, 3, 4 y 5 y 6 que hemos estado estudiando. También vimos una situación que tenía que ver con el modelo del apóstol. Los apóstoles estaban siendo quizás mirados en una manera extraordinaria. Sí, eran personas extraordinarias por el Dios extraordinario que estaba en ellos, pero ellas eran personas como usted y como yo, ¿verdad?, que simplemente pues seguíamos al Señor. Y ellos insisten que aunque son los apóstoles, miren el detalle, aunque ellos insisten que son los apóstoles, son los que traen la doctrina, la base de la iglesia, ellos dicen, miren, ¿saben qué? Nosotros somos colaboradores de Dios, nosotros somos servidores de Dios, nada más. No nos miren como ninguna otra cosa. Tratando de desbaratar y echar abajo esa tendencia que hay de los hombres, ensalzar a los hombres, ¿verdad?, y traer la confianza que le debemos dar a Dios, ponerla en los hombres. Eso va a proteger siempre nuestro corazón. A mí me gusta hablar y usar un término que lo he compartido por muchos años, y este es tener un presupuesto de decepción. ¿Sabe lo que significa un presupuesto de decepción? Cuando usted hace un presupuesto, calcula todo, ¿verdad? Usted dice, voy a gastar tanto en luz, tanto en la renta, tanto en el pago de la casa, tanto en el agua, tanto en el teléfono, tanto en la comida. Todos deberíamos hacer eso, especialmente nosotros los cristianos, ¿verdad? Somos mayordomos, dice la palabra del Señor, de todo lo que el Señor nos ha dado. Y cuando hablamos del presupuesto de decepción, quiere decir que debemos prepararnos y hacer una lista, ¿verdad?, de personas o posibles candidatos, ¿verdad?, personas que nos puedan decepcionar. Ahora, este es un concepto general.
cuando usted se planea por anticipado, cuando usted prevé por anticipado de que yo lo voy a decepcionar, ¿qué es lo que ocurre? No lo decepciono tanto. Sí, no porque está ya Preparado. Ya está preparado, exactamente. Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo está tratando de evitar. Nosotros somos hombres como ustedes, ¿verdad? Y nosotros, aunque el Señor nos ha encargado de la palabra del Señor y tenemos, por supuesto, una responsabilidad de representar en la mejor manera de Cristo, no somos dioses, podemos fallar, somos de carne y hueso. Lo importante es que ustedes sigan al Señor. Nosotros lo vamos a tratar de seguir lo mejor posible y vamos a tratar de modelar para ustedes la mejor forma de seguir al Señor. Pero por favor, no se les ocurra seguirnos a nosotros. No me sigan a mí, sigan al Señor. Por eso el apóstol Pablo dijo, ¿verdad? Sed imitadores de mí como yo de Cristo. En otras palabras, si van a imitar a Cristo, miren, aquí tienen un modelo de carne y hueso para que tengan una idea. Pero esa idea es como un puente nada más. No, es una ilustración viviente. Pero el que tenemos que seguir es al Señor, ¿no? Y esta idea de que somos colaboradores y somos servidores del Señor, todo cristiano la debe tener. ¿Ah? Porque eso nos hace un poquito más responsable delante de Dios y delante de los hombres. Es como una L, delante de Dios y delante de los hombres, para no fallar, ¿verdad? Sí, vamos a fallar, vamos a tener problemas, no somos perfectos, pero hasta donde más dependa de nosotros, cuidarnos, porque estamos reflejando a Cristo. La gente está leyendo a Cristo en nosotros. La gente agarra la idea de quién es Cristo como nosotros. Miren, la primera vez en Antioquía se les dice, por primera vez a los cristianos se los llama cristianos. Y en el griego la palabra cristiano significa Cristo chiquitito, o los que representan a Cristo. Ahora, la palabra cristiano se ha oficializado, digámoslo así, y entonces cristiano pues es sinónimo de alma, cristiano es sinónimo de ser católico, cristiano es sinónimo de ser evangélico, con tal que no seas ateo, tú eres cristiano, ¿no? Pero realmente y bíblicamente hablando, ¿verdad? Tiene que ver con Cristo, parecerse a Cristo, ser como Cristo. La Biblia dice que Pablo, Pedro, Juan, dice que eran hombres del vulgo y sin letras. Ahí en Hechos capítulo 4, si no me equivoco, 16, dice, pero la gente se daba cuenta que estos hombres, la manera en como ellos hablaban, dice, estos hombres se sabía que eran cristianos porque habían estado como Cristo, hablaban como Cristo, caminaban como Cristo. No en el sentido que ¿no? En el sentido del estilo de vida, cómo hacían las cosas. Entonces los apóstoles están tratando de manejar este asunto en Corintio, ¿verdad? En la iglesia de Corintios, para que no haya este tipo de problemas. Otro problema fue un problema de inmoralidad que se trató ahí en Corinto. Como vimos eso en el capítulo 6 de 1 Corintios, ya lo estudiamos, solamente lo voy a repasar breve. Teníamos el caso de un hijo que se estaba metiendo con la esposa de su padre, que era su madrastra. Delicado. Y estaban en la iglesia y se llamaban cristianos. Ahora, los corintios, es decir, la gente del pueblo, los paganos, los que no conocen, los que no eran de la iglesia, ellos mismos estaban asustados, estaban sorprendidos de que en la iglesia había alguien que se estaba metiendo, un hijo que se estaba metiendo con la esposa de su padre. Y eso era considerado como un incesto prácticamente, ¿no? Entonces el apóstol Pablo dice, no, mire, aquí en la iglesia, no. Eso hay que cortarlo de raíz, eso se tiene que acabar. En la iglesia del Señor hacemos las cosas en orden y decentemente. Todo lo que sea decente, todo lo que sea correcto, todo lo que sea honesto, todo lo que sea íntegro, todo lo que sea transparente, es parte de nuestra vida de iglesia, es parte de nuestra vida en Cristo. Pues entonces, ¿cuál es la diferencia?
sigamos siendo paganos, comamos y vivamos porque mañana moriremos, ¿no? Tiene que haber una diferencia, de lo contrario, pues no es así, el ser cristiano. Y el otro problema que se manejó un poquito fuerte, que fue también delicado e impresionante, digámoslo así, de mal testimonio para los corintios paganos, seculares, mundanos, fue el hecho de que ellos estaban teniendo litigios, problemas legales entre los hermanos. ¿Cómo pasaba esto? Bueno, si el hermano tenía un problema legal con él, en vez de ir donde los apóstoles, donde los líderes, los diáconos de la iglesia, ¿verdad?, sus hermanos mayores en la fe, ellos agarraban al hermano, ¿verdad?, y en vez de solucionar el problema dentro de la iglesia, iban afuera, a las cortes seculares. Y le decían al juez: mire, señor juez, nosotros somos de la iglesia de Corintios, y este que es mi hermano en Cristo me estafó, y vengo aquí a demandarlo para que usted lo meta preso o él me devuelva el doble. Y los jueces se quedaban con los pelos parados porque decían que estos no pueden resolver esto entre ellos. Ahora, ¿cómo es posible que entre ellos estén haciendo este tipo de cosas? Para más remate, es delicado, ¿no? Entonces, ese problema, ¿verdad?, lo abordó, guiado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo. Él manejó esa situación y les dijo: miren, si Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, ¿acaso ustedes no pueden realmente afrontar, soportar el agravio, que sean defraudados? Ahí está el presupuesto de decepción otra vez. Si Cristo te perdonó todos tus pecados, ¿por qué tú no puedes perdonar a tu hermano? Y por último, si te robó la plata, ¿verdad?, o te robó la vaca o el cordero, puedes regálaselo. A lo mejor lo necesita. Algún día él va a entender que pecó contra ti, contra Dios y contra la iglesia, y también dio mal testimonio a los inconversos. Hay gente que en la iglesia, que son creyentes, pero no tienen casi ningún, son peor que un bebé, o sea, no tienen ningún discernimiento, ninguna capacidad de poder darse cuenta: oye, esto está bien. Están felices con que tienen a Cristo en su corazón, pero no pasan de ahí, no pasan de ahí. Ahora, nosotros como creyentes tenemos que parar un poquito firme con ellos, ¿verdad? Y como cuando un niño, ¿verdad?, empieza a golpear la mesa para que le den de comer, uno tiene que decirle: no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso. ¿Verdad? No hagas eso, te tienes que hacer algo, exacto. Bueno, en la iglesia del Señor es exactamente lo mismo. Mire, hermano, no haga eso. Mire, hermano, madure. Mire, hermano, por favor, no apague el celular, ¿verdad? Bueno, hermano, ya le he dicho 3 veces que apague el celular. Mire, hermanito, no venga con esos chistes aquí morbosos en la iglesia. Cálmese, ¿no? Acuérdense que eso era antes, ahora ya es diferente, ¿no? Entonces, tenemos que manejar estas, por supuesto, con amor, continuo, con tacto, pero también con firmeza, porque si no la gente se confunde. Y entonces el gran problema es que cuando viene un inconverso aquí a la iglesia y ve eso, que no está bien, él dice: oye, aquí está buena la cosa, ¿no? O él piensa que a lo mejor él tenía una idea de que eso estaba malo, pero al ver que en la iglesia lo hacen, él va a decir: no es tan malo. Entonces en vez de edificarlo, lo estamos destruyendo. Y él está empezando a asimilar un cristianismo totalmente equivocado. Tenemos que tener cuidado. Entonces tenemos que mantener nuestro testimonio lo mejor posible. Bien, ahora comenzamos una sección que tiene que ver, ¿verdad?, con tratar problemas en el matrimonio. ¿Cuántos de ustedes tienen problemas en el matrimonio? No mientan. Mi esposa tiene problemas en su matrimonio. Yo tengo problemas en mi matrimonio. ¿Ustedes no tienen? No dice: yo no soy casada. Por eso lo podemos arreglar. Es uno de los problemas que tenemos que arreglar aquí. Hay 2 problemas. Exacto, ¿no? Ahora, el matrimonio que dice que no tiene problemas está mintiendo. Porque todos los matrimonios normales tienen problemas. El asunto es que como cristianos trabajamos para solucionar esos problemas. Esa es la gran diferencia.
Yo recuerdo que en uno de los países que me tocó predicar, los hermanos, fue una iglesia muy grande, como 20.000 miembros tiene la iglesia, y uno de los problemas que había en ese país, como que era como que muy común, a lo mejor en su país también es común, es que los taxistas normalmente los taxistas tienen 2 o 3 mujeres. ¿Qué país? No sé. ¿Qué país? ¿Qué país no? ¿Qué país no? ¿Qué país no? Exacto. Pero que entonces se estaban convirtiendo los taxistas, pues. Entonces se estaban convirtiendo ellos y estaban regresando, por supuesto, a sus hogares. Y estaban tratando de ser fieles. Pero tenían y estaban manteniendo 2 o 3 hogares y en algunos casos tenían hijos. Entonces me preguntaron, bueno, ¿y qué hacemos? Bueno, pues hay que poner orden. Dios es un Dios de orden y de decencia. El que no está casado, que se case. El que tiene 2 o 3 mujeres, deje las 2 o 3 mujeres y quédese con su mujer, la madre de sus hijos. Arregle y ponga en orden su casa, porque eso es parte de la bendición y del testimonio que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Ahora, este capítulo 7 que habla del matrimonio, ¿verdad? Este es muy interesante, hermano, es muy pertinente. Repito, todos tenemos problemas, pero aquí hay una serie de asuntos y temas que se abordan, ¿verdad? Que hasta el más santo tiene que ponerse un paraguas, porque nos va a caer a todos, ¿verdad? Pero eso es bueno, ¿verdad? Porque eso nos va a ayudar, ¿ok? En 1 Corintios capítulo 7, abren su Biblia, ya sea impresa o en forma digital aquí en el teléfono, ¿verdad? Ojalá podamos alcanzar a cubrir lo que más podamos, si no seguimos pues ¿cómo se llama? El próximo miércoles, o usted me pide una consejería personal, familiar, como quiera, no hay problema. Ok, 1 Corintios capítulo 7, versos 1 al 7, miren, puro 7, para que se sienta bien, ok. 1 Corintios 7, del 1 al 7, dice, ¿amén? ¿Lo tienen? Amén. Ok, dice el verso 1, en cuanto a las cosas que me escribisteis, ahora no se vayan a asustar con lo que vamos a leer, este es el principio del pasaje, esta es la base, ¿ok? Pero no creo que se asusten ni se pongan nerviosos, ¿no? Porque esta es una orientación, aquí empezamos, ¿ok? Dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Algunas se pusieron ya, algunas hermanas se pusieron como nerviosas. Y otros hombres están así que también están nerviosos. Verso 2 dice, pero a causa, mira, aquí viene ya, ¿verdad? Como una explicación. Pero a causa de las fornicaciones, ahí otra vez aparece la palabra pornía. Recuerden que la hemos estudiado bastante, pornía, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con pornografía. 1 Corintios 7, del 1 al 7. Dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. ¿Saben cuál es la palabra ahí más importante en esa frase? Tenga, no tenga. ¿Ah? Marido. No, marido, no. Tenga, que tenga. Porque cuando tiene, no tiene que andar buscando por otro lado. Esa es la idea de lo que está pasando aquí. Y vamos a hablar del contexto de lo que ocurría en Corintios. ¿Ah? Y eso está afectando directamente a la iglesia. Y que es más o menos lo que está pasando en el día de hoy. Lo que está afectando a las iglesias. Las iglesias lamentablemente están cogiendo malas costumbres de afuera. Y entonces pues los nuevos creyentes las agarran también. Y en vez de fortalecerse la iglesia, en vez de que haya corrección, que haya decencia, que haya moral, pues la cosa está floja. Y en algunos casos está, pero muy, muy floja. Esta semana me enteré lamentablemente en una de nuestras ciudades aquí cerca, en Deerfield, un pastor se metió con la secretaria y la dejó embarazada. Una pareja joven, no tenían ni siquiera hijos, ¿verdad? Pero no se tomaron las precauciones, ¿verdad? Que se debía tener, etcétera, etcétera. Y lamentablemente, pues no, es americano. Pero sí, vemos a cada rato, bueno, algún caso que es bien conocido, en Hillsongs, ¿verdad? El pastor terminó siendo un homosexual, ¿verdad? Tuvo que despedirlo, ¿verdad? Y cosas como estas, ¿no?
Antes usted escuchaba esto y era como raro, ¿no? Pero lamentablemente el impacto de la cultura de género, de la cultura, ¿verdad? De todo este asunto que hay que aceptar a la gente como es, que esa falsa tolerancia o esa tolerancia inmoral, esto de llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, está penetrando en la iglesia. Por eso necesitamos regresar, hermanos, rápido a la palabra del Señor y afirmarnos claramente en ella. Por eso va a afectar a nuestros hijos, no solamente a nosotros, y a los hermanos nuevos, ¿verdad? Y en vez de ser luz, ¿verdad? Y sal de la tierra, vamos a hacer el panqueque o el caramelo del mundo. ¿Ah? Cuando esa no es la idea. La Biblia dice que somos luz y sal de la tierra. Ahora el verso 3 dice, el marido, mira otra cosa aquí, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. ¿Qué es el deber conyugal? Portarse bien. No. ¿Qué es el deber conyugal? Ser cariñoso. Sí, aquí específicamente tiene que ver con las relaciones íntimas. ¿Ah? Dice, el marido cumpla, interesante, dice el marido, cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Ahora, ¿qué es lo que estaba pasando en el contexto? Ya lo vamos a explicar en más detalle un poquito más adelante. En Corinto, recuerda que Corinto que era una ciudad comercial, de cruce. Había mucha actividad, entonces la gente trabajaba tarde, mañana y noche. Entonces todo el mundo andaba cansado. A eso se refiere. Entonces estaban descuidando su vida íntima. Y aún los hermanos, que aparte que tenían que trabajar mañana, tarde y noche, entonces también tenían actividades en la iglesia. Y las actividades en la iglesia no es como ahora, que venimos el miércoles y venimos el domingo. Ahí se reunían casi todos los días, en ese tiempo. La iglesia primitiva se reunía por el templo y las casas todos los días, o casi todos los días. Así que se pueden imaginar lo que tiene sentido que el apóstol Pablo estuviera diciendo esto. Ahora el verso 4 dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco, entonces aquí de una vez, ¿no? Para el otro lado la cachetada, por si acaso. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Entonces, ¿quién tiene potestad sobre el cuerpo de uno? La pareja, mi pareja. ¿No? Ahora, en este contexto, recuerden, ¿no? De la vida íntima, pero no solamente de la vida íntima, sino de todo lo demás. De todo lo demás. Verso 5 dice, no os neguéis, no os neguéis ¿sí? La cuenta del banco también. No os neguéis el uno al otro, a no ser, muy interesante esto, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, o sea, dejar de estar sosegados y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Sigue hablando del tema, ¿ok? Verso 6, mas os digo por vía de concesión. ¿Qué quiere decir vía de concesión? Mutuo acuerdo. Ahora es el apóstol Pablo que está diciendo esto, ¿no? Yo lo estoy diciendo por vía de concesión. Yo sé que están pensando en concesionario. ¿No? Por el lado bueno, por el lado amable. Sí, por el lado, pues exacto, la idea es por el lado amable. O sea, no les estoy mandando. No obligado. No es obligado, no les estoy mandando, no es un imperativo, no es una orden, ¿no? Entonces dice, más esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Ahí está la aclaración, ¿no? Verso 7. Ahora, esta parte hay que entenderla otra vez en el contexto, ya vamos a explicar. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Ahora, Pablo había sido casado. Estaba soltero. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Más adelante también vamos a hablar de esto. Uno, la verdad, de un modo y otro de otro modo. ¿Verdad? Ahora, vamos a ser lo más cuidadosos posibles en tratar este pasaje y este tema. Es fácil, muy fácil interpretar fuera de contexto o asumir
lo que está diciendo Dios a través del apóstol Pablo. Hay partes de este capítulo 7 donde Pablo da su opinión, que es muy válida y con mucho peso, por supuesto, pero no son algo que Dios propiamente está mandando en su palabra. Ahora, los temas que todo este capítulo 7 aborda son los siguientes que vamos a ver por sección en las siguientes semanas. No vamos a coger todo, ¿verdad? Porque hay mucho que aprender en cuanto a este... Esto casi va a ser como un pequeño curso matrimonial y familiar, créanme. Sin querer, este capítulo es bien amplio. Los cristianos debemos conocerlo bien. Y no voy a correr con este capítulo, ¿ok? Vamos a aprovecharlo. Así que debemos tener en cuenta y en mente lo siguiente. Pareciera, hablando del contexto histórico, pareciera que habían dos grupos de divisiones con actitudes inapropiadas en Corinto, que estaban causando grandes problemas al interior de la iglesia y también en la vida pública. Ahora, el primer grupo eran las personas que se inclinaban al ascetismo. Ya vamos a hablar, anoten esa palabra, ascetismo. ¿Cuántos saben lo que significa ascetismo? Ok, ya vamos a explicar. Porque esto es un concepto religioso. El otro grupo eran aquellos que tendían al libertinaje moral todos saben lo que es libertinaje moral, ¿no? Y el otro era el antinomianismo. También estoy seguro que a lo mejor no están muy familiarizados con eso. Ya vamos a explicar. Ahora, quiero que piensen en esto. Miren cómo el diablo trabaja en nuestras vidas. Y lamentablemente la sabiduría de este mundo también funciona así. Toda verdad generalmente es atada por los extremos. Toda verdad, ¿verdad? Toda verdad es atada en los extremos o es llevada puede ser llevada a los extremos. Pablo está tratando aquí de caminar sobre una cuerda floja, ¿no? Son temas bien cabrosos, delicados, ¿no? Sensibles. Y está tratando de caminar entre estos excesos y tratar de enseñar la palabra del Señor para que la gente se edifique, porque la gente le pone como a la defensiva cuando uno toca este tema rápido, ¿no? Inmediatamente, ¿no? Y no solamente a la defensiva, muchas veces se pone una barrera y toma una decisión antes de que termine el tema, vamos a decirlo así. Entonces yo les ruego, hermanos, hermanas, ¿verdad? Los que están aquí, los que me están escuchando ya también, a que mantengan su mente abierta, no a mí, no a lo que yo les voy a decir, a la palabra del Señor, lo que Dios quiere para nuestra vida, me incluyo yo. Entonces, Pablo aquí habla de ambos grupos, de estos dos grupos. Hay tres corrientes que estaban influyendo en los problemas que tenía la iglesia en Corinto. Uno, ya dijimos, el ascetismo, si quieren una nota. Ascetismo, desde el punto de vista religioso, tiene que ver con el maltrato al cuerpo. Una persona ascetista es uno que se golpea, se latiguea el cuerpo, ¿no? Se da duro, sacrifica la carne, hace ayunos, etc. Ahora, Se marca. Sí, se marca, exacto. Tiene que ver con la mortificación de la carne. Especialmente en la Edad Media se usaba mucho este método del ascetismo. O sea, el que más duro, el que hacía más votos de pobreza era el más espiritual. El que comía menos, ¿verdad? Era el más espiritual. O el que no comía carne y comía solamente vegetales, ese era el más espiritual. Pero también esta idea estaba entrando como en el matrimonio, en el sentido de que casi era como que si tengo sexo con mi esposo o con mi esposa, es como que también eso es como muy carnal. ¿Sí? Entonces estaba metiéndose esa idea. Yo nunca voy a olvidar el caso de una señora, hace muchos años atrás, unos 35 años atrás más o menos, vino su esposo a la iglesia. Su esposo no era creyente. La esposa asistía a la iglesia y estaba creciendo muy bien, muy rápido, cargaba su Biblia para todos lados, muy disciplinada ella, ¿verdad? Y decía yo, wow, qué bien esta señora, ¿no? Va a ganar a toda su familia para Cristo. Hasta que un día llegó su esposo, ¿verdad? Un hombre de empresa, un hombre muy educado, preparado, con dinero, etc. Llegó a la oficina mía
me dijo, mire pastor, quisiera conversar con usted. Sí, claro, tomemos asiento. ¿Qué le puedo servir? Mire pastor, estoy teniendo problemas. Yo estoy muy contento que mi esposa ha cambiado. Estoy muy contento que mi esposa lee la Biblia. Estoy muy contento que mi esposa viene a su iglesia. Ella realmente, lo que ella dice y lo que aprende, hasta yo quiero venir a su iglesia. Ya está bien, yo dije, contento, ¿no? Pero está bien, intégrese. No, pastor, dice, pero es que yo tengo un problema. Digo, ¿cuál es su problema? Bueno, es que mi esposa, dice, ha puesto una cruz en la cama, o en la cabecera de la cama, ¿verdad? Y que dice ella que ahora le pertenece al Señor. Y bueno, dice, yo con lo de la cruz, no tengo mucho problema, dice, pero eso de que le pertenece al Señor, ¿verdad? Ella lo está usando y el hombre se quebranta y me dice, ya, casi desde que venimos aquí ella viene a la iglesia, dice, ya no tenemos vida íntima, me dice. Pero usted ha hablado con ella, sí, ¿y qué le dice? No, que dice que su cuerpo, su alma, su espíritu y todo su ser son del Señor ahora. Y me parece que se está volviendo loca porque dice que está casada con el Señor. Entonces hay gente que es, ¿verdad? Toma la verdad, pero se va a un extremo, ¿no? Cuando la Biblia dice que un cristiano, ¿verdad?, es el que tiene que estar más interesado en cumplir con estas cosas, ¿no? Si ustedes vieron el devocional de esta mañana que les envié en WhatsApp, ahí dice que tenemos que cumplir con la ley de Dios y con la ley de los hombres, ¿no? Y lo mismo, ¿verdad? Sí, estamos enamorados del Señor, Él es nuestro primer amor, pero después del Señor, ¿quién es el primer amor en este mundo? Es mi esposa, ¿verdad? Y entonces por eso tiene que estar claro para ella, tiene que estar claro para él, porque si no, ese hombre, ¿verdad?, se estaba poniendo la mano en la cabeza y va a decir, con una mujer así está como muy difícil que yo crea en Cristo, ¿no? Entonces hablamos con ella y efectivamente por la gracia del Señor ella entendió y pues él empezó a venir a la iglesia. Pero esto de la mortificación del cuerpo, el maltrato del cuerpo, este ascetismo, este espiritualismo o esto de espiritualizar todo, ¿verdad?, es complicado. Ahora, ¿por qué estaba pasando eso ahí en la iglesia de Corintios? Claro, porque la gente, ¿verdad?, habían entendido, ¿qué cosa? Número uno, que, no debían estar tan involucrados en los negocios, porque es una ciudad altamente comercial, pero por otro lado, los apóstoles habían enseñado que Cristo venía pronto y que debía hallarnos preparados, santos y sin manchas. Y entonces el sexo estaba siendo visto como una cosa mala. ¿Pero por qué? Porque los mismos líderes de la iglesia de Corinto habían predicado en contra de la fornicación. ¿Por qué? Porque en Corintio habían prostitutas religiosas en la ciudad, pero no en la iglesia. Entonces se predicó en contra de ese tipo de sexo, pero algunos como que no se estaban medio distraídos, me imagino, ¿no? Entonces no captaron bien la idea y pensaron que, entonces pues yo tengo que ser espiritual. No voy a tocar a mi esposo, no voy a tocar a mi esposa. Porque el Señor pronto viene. ¿Y qué tal si el Señor viene y nos halla haciendo el amor? A lo mejor usted nunca lo ha pensado. Pero también es igual como lo siguiente. ¿Qué tal si el Señor lo agarra en el baño? Con los pantalones abajo, haciendo su necesidad. Perdón la expresión, lo grosero del ejemplo. Pero en blanco y negro eso es, ¿verdad? ¿Qué tal si el Señor lo agarra a usted que es médico, ¿verdad?, haciendo una cesárea y sacando un bebé? O sea, póngase todas las imágenes. Por supuesto, hay algunos ejemplos donde yo no quisiera realmente que el Señor venga, o mejor dicho, que me halle cuando venga. Como en el caso de estar fornicando, o estar adulterando, o estar robando, o estar emborrachándome,
o estar echando mentiras. Y en ese momento aparece el Señor por segunda vez y me viene a buscar. ¿Me iré? Ahí queda la duda. Etcétera, ¿verdad? Hay una serie de cosas, ¿verdad?, que deberíamos pensarlas, ¿no? Como le dije yo hace dos domingos atrás, ¿qué tal si el Señor viene el día domingo? Y lo veo, a usted lo encuentra pues, en el estadio, ¿verdad?, jugando a la pelota, en vez de estar ese día en la iglesia del Señor, ¿verdad? Ojalá el Señor venga un domingo, ¿verdad?, para que todos los que estemos aquí nos vamos todos juntos, ¿verdad? Qué pena que los que de ese domingo no quisieron venir, ¿verdad? El otro era el libertinaje moral que había en la ciudad, ¿no? Y también esto se había metido en la iglesia. ¿Sí ven cómo la cultura puede influir? Por eso tenemos que tener cuidado de que la cultura quede bajo o dentro de la palabra del Señor, y esto como autoridad, vamos a decir así, como Pac-Man, no se lo coma. Es muy importante eso. El libertinaje moral, hacer lo que les daba la gana. En esa ciudad, como tantas culturas se cruzaban por cuestiones de los negocios, era como que no habían parámetros morales, ¿no? Todo el mundo hacía lo que le daba la gana. Llamar a lo bueno malo, a lo bueno y a lo malo bueno. El libertinaje moral es usar la libertad para hacer lo que es inmoral, con desenfreno, sin importar si es malo o es bueno. ¿Recuerdan el caso de incesto en la iglesia de Corinto? Bueno, ahí ese es el tipo. O de coger un hermano y llevarlo entre los jueces inconversos para desacreditar el testimonio de la iglesia, ¿no? Ahora, la otra cosa que había ahí que estaba era como una cadena, un dominó, que está empujando una pieza y empuja la otra ficha, ¿no? Era el antinomianismo. ¿Qué es el antinomianismo? Anti quiere decir en contra, y nomianismo viene de nómina, de donde viene la palabra ley. O sea, era en contra de la ley divina, estaba en contra de la ley del Señor. Ignorar los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo estaba enseñando la gracia de Dios, que era un regalo de Dios. Entonces que no había que obedecer la ley, ¿no? Y que pues si yo peco y el Señor me ha salvado, igual soy salvo. Eso es libertinaje, ¿no? Y eso también es antinomianismo. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos dice claramente, bueno, que nosotros no debemos ni siquiera codiciar la mujer de nuestro prójimo. Y ninguna otra cosa. Ni su empleado, ni su burro, ni su carro, ni su trabajo, nada. Todo eso era parte de lo que la ley decía. Pero como entró todos estos conceptos, ¿verdad?, de relativismo, como están entrando hoy día en la iglesia, entonces no habían columnas morales en la congregación. Todo el mundo estaba dando su opinión y las opiniones pues no estaban transformándose ya en costumbres, se estaban transformando en tradición, se estaban transformando en padrones morales que iban en contra de la palabra del Señor, y específicamente en este capítulo 7 en contra del matrimonio. Entonces nosotros tenemos que evaluar, ¿verdad?, lo que está pasando y lo que se dice afuera, en la cultura, en el mundo en el cual vivimos, con respecto al matrimonio, y cómo eso está afectando mi matrimonio y cómo eso afecta mi matrimonio en la iglesia a otros matrimonios. Muy importante. Entonces uno tiene que aprender a caminar con el Señor y tiene que aprender a tomar decisiones y deshacerse de aquello que no es bíblico, ¿no? Ahora, por eso, esta es la más extensa discusión de Pablo acerca de las relaciones matrimoniales que hay aquí en este capítulo 7. Él habla, por ejemplo, de la inmoralidad sexual, que ya lo vimos en el capítulo 6, ¿verdad?, el caso de incesto, que fueron los dos primeros versículos, ¿verdad?, y que también, ¿verdad?, abarca todo el capítulo 6 en realidad. Va a hablar del matrimonio, va a hablar de los solteros, va a hablar de las vírgenes, ¿verdad?, y va a hablar de las segundas nupcias, de las viudas y de los viudos. O sea, va a cubrir todo el espectro del matrimonio. Por eso digo, casi es como un cursillo, ¿no? Medio rápido, pero sí. Así que comenzamos con el análisis del verso 1 al 7. Miren, lo vamos a leer de nuevo, por si acaso, ¿verdad?, para que estemos claros con esto. Dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal,
y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto os digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y el otro a la verdad de otro. Aquí comenzamos entonces el análisis. El matrimonio es la expectativa normal de la Biblia. Pablo estuvo probablemente casado en algún tiempo, porque él era miembro del Sanedrín, y nadie que no fuera casado no podía ser miembro del Sanedrín, del grupo religioso de los líderes judíos. Entonces tenía que haber estado casado. Él aseguraba que el matrimonio era un estado honroso para el creyente. Hay una serie de pasajes, ¿verdad? Si quieren se los voy a dar para que los revisen en casa. 1 Corintios 6:16, 7:14, 2 Corintios 11:2 y Efesios 5:22 al 31. Ahora, debemos recordar que Pablo está dirigiendo una situación, tratando de manejar una situación que es cosmopolita, que es divisiva, ¿ok? Y que tiene que ver con la influencia de los gentiles, aquellos que no son cristianos, que también es local, que es muy propio de ahí de los corintios, y que también era del primer siglo. Ahora hay mucho más leyes en cuanto al matrimonio y todo eso de las que habían antes. Algunas bastante flojas, por supuesto, ¿no? Mira el verso 1 y 2, nuevamente dice: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. La verdad es que no se sabe lo que le habían escrito a Pablo. Al parecer, tal carta se perdió. Pero por el contexto de 1 de Corintios, Pablo estaba contestando el problema de la pornía o de la fornicación, o todo lo que tiene que ver con adulterio, con todo tipo de perversión y desaveniencia y cosa anormal que tiene que ver con el sexo o que podía afectar el matrimonio. ¿Qué es lo que había pasado? Bueno, respuesta. La congregación había estado tolerando y tapando un caso de inmoralidad. Ya hablamos de eso, un caso de incesto. Un hijo metido con la mujer de su padre. Ahora, como ustedes ven aquí, dice: en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar. O sea, la palabra tocar. Ahora, aquí, ¿qué significa tocar en este contexto? O sea, ¿qué quiere decir esto? Se refiere justamente a la vida íntima, pero usa deliberada, intencionalmente la palabra tocar, porque ahí empieza la cosa, con un toque, claro, con un toque, va a la sensación, de la sensación pasa a la emoción, y de ahí continúa el cuerpo reaccionando químicamente, ¿verdad?, a todos estos estímulos. Ahora, la palabra tocar, de donde el apóstol Pablo la saca, la usa en el griego, ¿verdad?, tiene varias connotaciones. Una de ellas significa poner las manos, ¿no? Poner las manos. Ahora, si uno mira el Antiguo Testamento, ¿verdad?, decía, ni siquiera toquen los vestidos de la mujer ajena, dice, para que no ardan. Interesante, ¿no? Tus manos, así como el de los 5 fantásticos. Hay en los 5 fantásticos, sí. ¿4 fantásticos? Sí, 4. Son 4, ¿no? Uno de los 4 fantásticos es el hombre de fuego, ¿no? Ya, casi así, ¿no? Ahora, hay hombres, ¿verdad?, que no tienen que tocar, ¿no? Y también hay mujeres que tampoco, pero con los ojos, ¿no? Lo queman, lo desvisten, lo desnudan, son rayos X, ¿ya? Ahora, pero mire, a nosotros nos reímos ahora, pero eso era algo muy normal en ese tiempo. Y uno dice, en ese tiempo, no. Yo pensaba que la gente era más civilizada. No. Piénselo más en los tiempos de Sodoma y Gomorra, que son antes de Cristo. Y las barbaridades y toda la porno que se hacía en ese tiempo.
Ahí existía todas estas cuestiones de género, la homosexualidad, el lesbianismo. Ahora dicen que hay 6 sexos, imagínense. Eso ya existía en ese tiempo. Esto lo que pasa es que como es cíclico, no todas las cosas en el mundo son cíclicas, ¿no? Suben y después bajan y vuelven a no aparecer de moda, ¿no? Así como está apareciendo de moda, ¿no?, el vestirse y bailar rock and roll de nuevo, ¿verdad? O el twist, ¿ya? Así mismo, las épocas son cíclicas. Ya los antropólogos, los historiadores dicen que esa es nuestra conducta. Nos aburrimos de una cosa y vamos a la otra, inventamos otra, y cuando ya no tenemos nada que inventar, regresamos a la cosa más antigua y la ponemos de moda. Es típico, ¿no? Es típico. Entonces también significaba poner las manos, significa manejar algo, ¿no? Controlar algo, ¿no? Pablo no está despreciando el matrimonio ni la sexualidad humana, sino el abuso de la sexualidad que estaba siendo promocionado desde afuera por lo que pasaba ahí en la cultura de los corintios, que recuerden que habían hasta las sacerdotisas del templo de Diana, ¿verdad?, que estaban ahí a la vuelta de la esquina en Éfeso, que eran ciudades vecinas, y que ofrecían, ¿verdad?, el cuerpo como actos de sacrificio o de adoración a los dioses paganos. Estas eran las sacerdotisas, que eran realmente prostitutas profesionales religiosas de esos templos. Eso era muy normal. Ahora, escuchar eso como que uno dice, y en los templos satánicos se escucha eso. Pero en aquel entonces había esa perversión moral. Y entonces el apóstol Pablo salta a defender el matrimonio, porque eso está afectando a los matrimonios de la iglesia. Los matrimonios viejos y los matrimonios nuevos. Entonces él los tiene que cuidar. El Señor le pone eso en su corazón y lo pone por escrito. Entonces, la humanidad siempre toma los dones dados por Dios y los lleva afuera de sus límites. El clima social de Corintio era inmoral en extremo. Dice, por causa de las fornicaciones, dice ahí en el verso 2. Por causa de... O sea, eso era lo que más había. Ya sea fornicación pagada o no pagada, voluntaria, por conquista, por seducción, por lo que sea, por religiosidad. Eso era una cosa como que normal. Lo más normal. Y claro, y como la gente viajaba, entonces con mayor razón. El que pasaba, como dice el marinero, ¿no?, tiene un amor en cada puerto. Eso era más o menos lo mismo. Entonces mucha gente, y especialmente los hombres, venían con dinero, cansados y cargados, traían mercaderías, ¿verdad?, ya sea en sus carretas o en sus caballos o lo que sea. Venían con hambre y con hambre. Venían con hambre y con hambre, ¿verdad? Y entonces pues las mujeres estaban ahí. Y entonces pues ganaban plata, ¿verdad? Ofrecían sus servicios, ¿no? Y eso era una cuestión terrible que ocurría ahí en Corinto. Ahora, muchas de estas personas, ¿verdad?, se convirtieron a Cristo. Y en la iglesia nadie les dijo que estaba mal. Entonces se pueden imaginar, ¿verdad?, algunas hermanitas, ¿verdad?, y algunos hermanitos que ocupaban los servicios de estas, estaban haciendo relajo en la iglesia. O sea, cuando uno estudia el texto, uno dice, pero eso no dice ahí, no, pero es que hay que estudiar lo que está, por eso es importante no estudiar el contexto histórico, ¿no? Porque ahí uno puede leer y entender por qué Pablo está diciendo estas cosas, por qué Dios estaba diciendo estas cosas. Ahora, la tendencia suya y mía va a ser, no, pues yo estoy bien. No, yo no estoy en esas cosas, ¿no? Pero hay otras cosas que hacemos que después se van a ir abordando. Porque va de lo mayor de lo menor, ¿verdad? Entonces habían fornicaciones, inmoralidad, había mucha impureza, ¿verdad? Había prostitución, había ayuntamiento con animales y cosas así, ¿no? Eso era todo un relajo, ¿no? Acuérdense que la cultura griega influyó mucho. ¿Ustedes se han dado cuenta, hermanos y hermanas, que en la cultura griega los dibujos, los jeroglíficos, se han dado cuenta que la mayoría de los dibujos, ¿cuál es la característica de los dibujitos, de las personas? Son mitad algo y mitad qué. Son mitad ser humano y la otra son mitad. ¿Por qué? Porque los egipcios practicaban el animalismo. O sea, el sexo con animales.
Y entre los animales los mezclaban también, porque para ellos era, no, acuérdense que ellos creían en la reencarnación y todo eso, o sea, cualquier combinación era buena pensando en que alguien venía, el que viene después, no importa si es mosquito o si es un superdios o lo que sea, ellos tenían esa idea. Entonces usted ve esos jeroglíficos que son de esa manera, ¿no? Entonces había todo este tipo de cosas, ¿verdad? Y que estaban metiéndose en la iglesia, hermano. Y los hermanos, los líderes ahí, pues estaban ahí como, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, qué bueno que ahora esta prostituta sigue al Señor, pero sí, pero sigue ahora conquistándome a los hermanitos o a las hermanitas, ¿no? Haciendo relajitos, ¿verdad? Y no había santidad, no había una separación, no había una división entre lo que era del Señor y lo que era de Corintios, o lo que era del mundo, ¿no? Entonces había que estar ahí. Ahora esto llegó, mire, alguien les escribió al apóstol Pablo, ¿no? Esa carta está perdida, no se sabe. La cosa es que el apóstol Pablo rapidito escribió 1 de Corintios y 2 de Corintios. No, y espérenme, si no arreglan eso, yo voy a ir, les dijo. Pero él confía, él lo dice para presionar a sus líderes que estaban ahí, ¿verdad? Porque él fundó esa iglesia, para que pues hicieran lo que era correcto y pagaran el precio, así algunos se fueran, ¿no? Pero la iglesia es la esposa del Señor, es la novia de Cristo y hay que mantenerla sin mancha, ¿no? Ahora usted dice, pero pastor, mire, yo tengo problemas en mi vida y aquí que allá y me siento aludido, yo ya no vengo a la iglesia. No, tampoco así. La idea es, ¿verdad?, que si usted tiene la oportunidad, entonces hagan ajuste. Yo encantado lo puedo ayudar, o otro hermano, o otra hermana, pero todos podemos trabajar como iglesia. Ahora, hay cosas que van a requerir confidencialidad. En este caso no hay confidencialidad porque era público lo que estaba pasando, ¿no? La cosa era grave en esta iglesia, ¿no? Ahora, el matrimonio no era un problema para Pablo. Muchos creen que él era un rabino porque estudió a los pies de Gamaliel, ¿verdad? Que también era otro rabino y que era celoso de la ley. Él sabía que el matrimonio era considerado necesario para cumplir el mandato de Génesis: fructificad y multiplicados. ¿Recuerdan lo que yo les dije del caso del pastor, este joven, del matrimonio joven? Deben haber tenido unos 10, 15 años, no tienen más. De aquí de Deerfield. ¿Saben cuáles eran los hijos de ellos? 2 perritos. Después de 15 años. O sea, el diseño del matrimonio, a menos que pues tengan problemas, ¿verdad? Haya esterilidad o haya alguna cosa como esa. Pero si se comprometieron a tener un matrimonio y no quisieron tener hijos, créanme que tarde o temprano él o ella se van a desviar. Y eso fue lo que pasó aquí también, en este caso. Cayó con la secretaria de la iglesia. ¿Por qué? Porque en Génesis capítulo 1, 28, 9, 1 y 7 dice que fructificad y multiplicados, ¿verdad? Ahora uno dice, pero ok, algunos adoptan el perrito, ¿verdad? Pero también uno podría adoptar el bebé. Claro, exactamente, exacto. Todo eso se puede hacer. La sociedad gentil era tan inmoral y permisiva sexualmente, el sexo era usado en las prácticas de adoración pagana, ya lo dijimos, que Pablo sintió la necesidad de hablar de este asunto. El punto que quiere hacer Pablo no es el de la soltería, o sea, no es que cuando él dice aquí en el verso 2, verso 1, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Él nos está refiriendo, ya explicamos que no hay que tocarla, que eso es ascetismo, y tampoco, ¿verdad?, se está refiriendo a que pues no hay que tener hijos, ¿verdad? Él creía, ¿verdad?, en esa necesidad. Pero tampoco él se estaba refiriendo a que se quedaran solteros por causa de la segunda venida de Cristo. Que ese es el tema que muchos tomaron mal. Como a veces hacen chiste con esto, ¿no? Dicen, bueno, el Señor viene en cualquier momento, así que endeudémonos y el anticristo paga mi cuenta. ¿Ya? Pero los cristianos de ahí estaban en el otro extremo.
Cristo viene pronto y entonces, oye, no nos dediquemos a la vida íntima, no seamos espirituales, dediquémonos a la oración. Ahora, está bien, hay que orar, ¿verdad? Pero había que cumplir con la otra parte, ¿verdad? Ahora, pareciera que en las iglesias de hoy día la gente no viene a la oración. Yo me pregunto, ¿qué están haciendo? ¿Será que están tan ocupados en su vida íntima? Sí, porque la única manera de no ir a la... según la Biblia, la única manera, ¿verdad?, de no ir al culto de oración es porque estamos ocupados en el otro asunto. ¿Ya? Yo me pregunto, ¿por qué los cultos son tan vacíos en las iglesias? ¿Será que están ocupados en ese asunto? En su vida íntima. Yo sé que no es el caso, pero me permito soltar esto, ¿verdad? Porque es muy chistoso. Yo sinceramente no entiendo por qué la gente no... Las iglesias antes las iglesias, la gente iba a la oración. Estaba 1 hora, la gente iba a las vigilias, 6 horas, 8 horas. Nosotros lo hacíamos así, ¿verdad? Nos tiramos de las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. Y cuando yo estaba en Sudamérica era desde las 7, 8 de la noche hasta las 7 o 8 de la mañana. Y nadie se moría. No íbamos a la iglesia, era un apartamento y habíamos 35 personas, pero ahí nos quedamos, exacto. ¿Verdad? Y entonces después de eso todos nos volvíamos a juntar, ¿verdad? Los matrimonios, ¿no? Cada uno en su casa, por supuesto. A cumplir, como dice la palabra del Señor, ¿verdad? Pero había un momento, ¿verdad?, que había que parar. El único momento, bíblicamente, ¿verdad?, es eso, a menos que él o ella esté enfermo, o qué sé yo, esté pasando por la costumbre, etcétera, 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 etcétera. He escuchado también que cuando, bueno, en la palabra dice que cuando, por ejemplo, uno de la pareja decide ayunar, que ahí supuestamente se pueden abstener un poco del... Claro. Pero... Sí, porque si está ayunando, ¿con qué fuerza va a ir a hacer lo que tiene que hacer? Exacto. Hay que ir un poquito alimentado, ¿no? Sostenido. No va a fallar. ¿No? Se le puede caer el programa. Bien. Pablo, sí, él no está hablando de la soltería cuando dice quedarse tal cual como uno está. Él se refería, cuando él dijo, recuerde que él no estaba dando un mandato aquí, él está, es por vía de concesión, esta es una sugerencia, esta es una opinión, esta es la sabiduría de él la que está hablando, pensando en que el Señor viene en cualquier momento, ¿no? Y también todo lo que estaba ocurriendo alrededor, había persecución, ¿no? Entonces, a la hora de la persecución no creo que haya mucho tiempo para hacer lo que uno tiene que hacer, ¿verdad? No hay ni tiempo ni para comer a veces, porque estás siendo perseguido. En ese contexto es que el apóstol Pablo dice, ¿sabes qué? Este es un tiempo en nuestra historia, en este momento, ¿verdad?, en que tenemos que dedicarnos, a otras cosas, pero sin olvidarnos de cuál es nuestra obligación con nuestro cónyuge, de todas maneras. Porque los hermanitos de Corinto se habían ido al otro extremo. Los que estaban muy espirituales ahí, ¿no? Los otros que estaban en el proceso estaban allá más o menos. Pero los que estaban muy espirituales y estaban creciditos, no, estaban pensando, no, el Señor viene. Estaban olvidando de sus deberes conyugales. Pablo afirma que el matrimonio, ¿verdad?, con esto, fue debido a la condición social de aquel momento. Y él apoya temporalmente, vamos a decir así, la soltería. Esto no es necesariamente un principio universal, sino una admonición cultural y temporal. O sea, por ahora, ¿sabe qué? Mejor no se casa. Yo mismo a veces he aconsejado, oye, pero ven, dice, pastor, nos queremos casar. Sí, está bien, pero oye, ¿y tú cómo ya tienen cómo se van a sostener? ¿Saben cómo ya, qué tal son los planes? No, la verdad es que no tenemos mucho planeado aquí que allá, pero sabemos que tenemos que casarnos. Sí, pero hay que tener responsabilidad, ¿no? Por lo menos tienes que brindar un lecho, una casa, tienes que tener algo con qué parar la olla, como se dice, porque con pan y cebolla no te va a funcionar,
¿no? Tarde o temprano alguien se va a cansar en ese matrimonio. El matrimonio, como alguien dijo, ¿cómo dice? ¿El matrimonio es para tener casa? ¿Algo así? El que se casa quiere. ¿Cómo dice el dicho? El que se casa, casa casa quiere. Exactamente. Lo mismo, ¿no? El que se casa quiere un hogar, quiere una familia, quiere vida íntima, quiere asumir responsabilidades del uno por el otro, cuidar a su pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a veces hay parejas, ¿verdad?, que son muy idealistas, que a veces están arrancando de la casa, simplemente eso, están arrancando de su hogar. O quieren hacer, como decimos, la vaca, o sea, 50% y 50% para vivir juntos en un departamento, pero no tener ningún compromiso, ¿ya? Simplemente lo hacen para tener independencia, y el matrimonio no es para tener independencia. ¿Cuántos saben eso? Amén. El matrimonio no es para tener independencia. Hay un concepto mundano en estos días que ha penetrado a la iglesia, a la familia secular y cristiana, que no. Hasta hay una canción, ¿verdad? O varias canciones, ¿no?, que hablan de tener un tiempo de encontrarse a sí mismo para después otra vez estar juntos. O sea, yo no me imagino a Adán y Eva parando, exacto, darle su espacio, exacto, no, necesito mi espacio. En el matrimonio, tu espacio es mi espacio, y mi espacio es tu espacio, es de los dos. ¿Por qué? Porque aquí está el concepto, nos pertenecemos el uno al otro, y lo que es tuyo es mío. Por eso, hermano, hasta cuentas separadas, cuidado, esto no es una empresa. No, pero es que en el registro civil me dijeron que esto era una sociedad legal. Sí, para el registro civil es una sociedad legal, pero para Dios somos una sola carne, y lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Dicho sea de paso, si uno de los dos se muere, aquí, hermano, especialmente en Estados Unidos, y creo que ahora en nuestros países también, en Sudamérica, es un problemón. Un problemón. Lo acabo de conocer un matrimonio americano, y él se murió. Y pues ella no sabía cuál era la clave de la caja fuerte, no sabía la cuenta, el número de la cuenta del banco, no sabía la información del seguro, no sabía nada. Él tenía el control de todo porque ella no sabía. Y entonces, porque como ella era mala para eso de los números y todo eso, entonces él por seguridad, él tenía el control de todo. Pero el hombre se murió, pues. Ahora me enteré que han tenido que contratar un abogado, un par de abogados, y tienen que tratar con el seguro, con el banco y con la casa y con todo, porque ella, aunque aparece como la esposa de él, pues ella no tiene idea, y dice, no, yo soy la esposa, aquí está el certificado. Sí, pero no es suficiente, le han dicho. Wow. Porque él no dejó ni el Social Security de ella, no dejó nada de ella como para, ¿no? Simplemente que era la esposa. Entonces ahora ella tiene que demostrar que efectivamente, etcétera, etcétera, etcétera. Un problema. Eso fue legal aparte, ¿ok? Pero para más información consulte con mi abogado. Ahora, la preocupación de Pablo en el verso 2, ¿verdad?, es la inmoralidad que imperaba en el primer siglo en la cultura greco-romana. En una sociedad promiscua, el matrimonio monógamo que es fiel es algo mucho mejor espiritual, emocional y físicamente que la adoración pagana, lo que trataba de decir el apóstol Pablo. No solo apoya Pablo el matrimonio, sino que se afirma la correcta responsabilidad de la pareja. Mira, vamos a terminar aquí y vamos a seguir el próximo miércoles. El verso 2 dice, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Recuerden que la palabra más importante aquí no es marido ni mujer. La palabra más importante es ¿cuál? Tenga para que le duela. Tenga para que se entretenga. O para que le duela. ¿Ya? Pero es que tenga. ¿Qué es lo que dice aquí, hermanos? Muy importante esto. Ahora, no vayan a ir a la casa y decirle a su esposa que yo dije, ¿verdad?, que tienen que tener el control, que aquí, que allá, y que esto, ¿no? Porque esto es para los dos lados. Cada uno tenga su propia mujer
y cada uno tenga su propio marido. Ahora recuerden, ¿cuál es el contexto? ¿De qué está hablando el verso 1? Míralo, ahí está. ¿De qué está hablando el verso 1? De las... ¿Dice ahí el verso 1? 1 Corintios 7:1. A causa de las... A causa de las... A causa de las... Es el capítulo, es el versículo 2. Pero bueno, el verso 2. El principio del verso, perdón. Perdón, la culpa es mía. El uno es que no toque mujer. No. Sería bueno. Ya, el verso 2. Dice, bueno. pero a causa de las fornicaciones. Ahora recuerden que la palabra fornicación ahí es, en el griego, pornía, de donde viene la palabra pornografía. Ahora, si usted no quiere meterse, esa es la idea, para el hombre y la mujer. Usted dice, no, pero que solamente los hombres andan en pornografía. No, las estadísticas están diciendo que no, que es 50-50. Eso está diciendo ahora. Ahora, yo no quiero poner la mala semilla a nadie en la cabeza, ¿no? Pero eso es lo que está pasando. ¿Saben por qué pasa esto? Por lo que dice aquí el texto. Pero a causa de las fornicaciones, o de la pornografía, o de la tentación sexual, o de las prostitutas, hombres y mujeres, o tutti frutti, como usted quiera, porque ahora hay, ¿no? Dice, para no caer en la tentación, para no romper la liga del matrimonio, para no ofender la pertenencia mía, ¿no? ¿Por qué? Porque la Biblia dice clarito, el que se une, ¿verdad?, con una ramera, uno es. Cuando hay ayuntamiento carnal, ustedes me van a decir que no, que solamente fue la carne, no hubo ninguna emoción. Aún el que paga se va a involucrar emocionalmente para poder disfrutarlo, ¿no? O sea, técnicamente hablando. Entonces, hay una unión que te marca y es sumamente peligrosa para después. Por eso, el cristiano tiene que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Y le pertenece a su pareja, su cuerpo le pertenece a su pareja y a nadie más. Ahora, cuando tenemos esa conciencia, eso nos protege, tanto al hombre como a la mujer, porque si ven que para los dos lados, a los dos nos protege. Si ella está siendo desatendida, pero realmente están cumpliendo el uno con el otro, entonces pues él se va a refugiar en su marido. Y lo mismo al revés. Él se va a refugiar en su esposa si son atendidos. No van a tener la tentación. ¿Quién es el que cae? ¿Quién es el que tiene una affair? ¿Quién es el que tiene un adulterio o una fornicación? Es simplemente, y cuando usted analiza el caso, es simplemente porque hubo uno de los dos que no estaba cuidando y atendiendo a su pareja. Emocionalmente, físicamente, espiritualmente, en la intimidad. Todo. Cualquiera de esas, ¡pum! Pero este versículo cubre todo. Miren lo que dice aquí. Cada uno tenga su propia mujer. Téngala. Y cada uno tenga su propio marido. Téngalo. Si usted no lo está teniendo mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, y hay una separación, cualquiera de los dos, escúcheme bien, cualquiera de los dos está expuesto a pornografía. Cualquiera está expuesto a una impureza sexual. Cualquiera de los dos está expuesto, ¿verdad?, a codiciar la mujer o el hombre de su prójimo. Cualquiera está propenso a caer en adulterio o en fornicación. Aunque sea aquí. Aunque sea nomás aquí. Miren que ahora hay ¿cómo se dice? Que es por texto. Sexo por texto. ¿Cómo se llama? Sexting. 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 Ok, esa cosa. Ahora hay eso. ¿Verdad? La otra vez en Facebook me apareció una propaganda, ¿verdad? Que me imagino que le apareció a todos, ¿no? Que decía que
algo era como con entretenimiento o imaginación telefónica, algo así era la cosa. Imagino que tiene que haber sido lo mismo, esa cosa. Que simplemente había que llamar a un teléfono, ¿verdad? Y pues que supuestamente alguien te iba a estar hablando al otro lado. Si eres mujer, iba a ser un hombre, y si eres un hombre, iba a ser una mujer. Y que te iba a estar, me imagino, ¿no? Haciendo pornografía al oído. Claro. Usted dice, no, pero yo no me acosté con él. No, yo no me acosté con ella. Es lo mismo. O sea, para nosotros los cristianos es lo mismo. Porque una vez que yo ya me salí de mi mente o de mis emociones con otro o con otra, ya estoy en pornografía, estoy fornicando, estoy adulterando. Por eso Jesús dijo, ¿qué cosa? Que si alguno mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró, dice. Y en el Antiguo Testamento, y en el tiempo de Jesús, el adulterio, ¿cómo era castigado? Con la muerte. Con la muerte. A piedrazo. Oye, lo dejamos hasta ahí, qué pena que me pasé, pero es un tema apasionante. Les digo, las próximas semanas de este capítulo 7, voy a tratar de que sean 7 semanas. Vamos a hablar así de cuestiones del matrimonio. Así que si quieren venir con sus esposas, está bien, ¿no? Y si no, lo graban, ¿no? Mi esposa está grabando y le pueden pedir a ella la grabación. Bien, hermanos, nos pasamos 10 minutos y vamos a orar. Señor y Padre, te alabamos, te damos gracias por tu palabra. Te rogamos que sigas bendiciéndolas, ayudándonos, Señor, especialmente en nuestro matrimonio, en aquellos, Señor, que están preparándose para el matrimonio, que recién comienza, o aquellos que ya tienen tiempo, Señor amado, que están caminando con esto. Que tú seas supliendo, Señor, para todas nuestras necesidades y que nos ajustemos, Señor, en el orden y la decencia y lo que es correcto delante de ti, Señor amado. Y que no seamos víctimas en ninguna manera, ni de las circunstancias, ni de la cultura. Oramos a ti en el dulce y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.